Entonces, ahora sí, bienvenido a esta sesión 11 del Diplomado para la Certificación de la UIF en Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Vamos a continuar analizando las obligaciones. Recuerden que pues la cantidad de obligaciones pues están interesantes porque pues contamos 62, ¿no? 63. Entonces, pues sí, no es un tema, no es un tema menor. El cumplimiento pues está complicado, está laborioso, no está tan imposible. De hecho, bueno, aquí, y se los digo abiertamente, yo pienso que de las actividades vulnerables que mayor esfuerzo les significa cumplir con todo el régimen PLDFT son precisamente los notarios, porque pues tienen muchas actividades. A comparación, por ejemplo, de los profesionales inmobiliarios, donde pues su actividad vulnerable es la compraventa únicamente, pues ¿cuántas realizarán, no? En un mundo muy bueno, pues realizarán 4, 5 operaciones al mes y eso es un chorro. Normalmente un profesional inmobiliario que es persona física, pues realizará 4, 5 operaciones de compraventa al año, ¿no? Entonces, pues es un tema. Es un tema para los notarios. Para los demás no es tan complicado cumplir. Entonces, pues para la actividad notarial sí es relevante conocer las obligaciones y tener muy claras sus estructuras de cumplimiento, ¿no? Entonces les voy a compartir la pantalla, continuamos analizando las obligaciones, ya vamos a llegar a la mitad más o menos, o ya estamos en la mitad. Y les comparto la pantalla. Muy bien, entonces continuamos. En la sesión pasada, aquí hice 13, pero porque ya nos desfasamos de las diapositivas, porque hemos avanzado a muy buen paso. Entonces, continuamos, nos quedamos en la 25, si mal no recuerdo. 4, 25, sí, 25. 26. Acuérdense que lo que estamos haciendo en este análisis, y también pues para poner al corriente aquí a don Joel que se incorpora hoy, analizamos, hicimos bueno, en el despacho tenemos un análisis sintético de las obligaciones. Nosotros detectamos 62. Esto es un poco el rango de lo subjetivo porque hay obligaciones que por su naturaleza no es una, sino son varias, ¿no? Hay obligaciones que son de una sola vez, por ejemplo, el alta. Entonces, si tú realizas una actividad vulnerable, estás obligado a realizar el alta. De hecho, esa sería la primera de las obligaciones concretas, ¿no? Porque antes de esa, pues tendríamos que analizar si realmente realizamos una actividad vulnerable. En el caso de la fe pública, pues es muy fácil, eres notario, realizas actividad vulnerable, no hay más que hacer. Pero el arrendamiento no, porque se realiza o se actualiza el supuesto del 17 hasta que superas el umbral de identificación. Entonces, pudiera haber alguien que realice la actividad de arrendamiento, pero no se considere vulnerable. Entonces, después de eso, ya la primera obligación objetiva es la del alta y registro en el sistema del portal antilavado. Entonces, esta sería o es la primera obligación objetiva a la que se da cumplimiento y el análisis sintético parte de ahí. Nos fuimos en el orden más o menos en el que suceden o deben de suceder las cosas. No sé si lo he platicado aquí ya, si sí, pues no está de más, si no, pues es momento de mencionarlo. En lo personal, yo concibo la actividad de cumplimiento que tiene dos fases. Eh, Les recuerdo que yo estudié primero administración, entonces mucho de lo que tengo en la mente se divide entre administrativo y operativo, ¿no? Casi siempre. Entonces, pues porque son todas las empresas, todas las entidades, pues manejan estas dos áreas. Una parte es la operativa, la que se realiza materialmente de llevar a cabo el objeto social, la actividad de la empresa, producir el bien o proveer el servicio, y otra parte es la administrativa, ¿no? Aquí es donde me encontré primero con que esa estructura organizacional, pues muchas entidades es deficiente porque pues no la tienen. Las empresas grandes normalmente las tienen porque se tuvieron que estructurar al paso del tiempo. Dentro de esta estructura organizacional está la estructura legal. Eso lo comprendí después, ¿no? Que ya fui abogado. Y la estructura legal resulta que pues tiene una importancia crítica y ahora se está poniendo muy de moda con este tema del compliance, del cumplimiento normativo, en el que nos estamos dando cuenta de algo obvio, pero nos estamos dando cuenta que es más conveniente
prevenir, evitar que sucedan los problemas, evitar que nos demanden, evitar que nos clausuren, evitar que nos multen, a tener que meter el recurso de revisión, el juicio de nulidad, contestar la demanda. Es mucho más cost effective, es mucho más eficiente, etcétera. Entonces, también las empresas luego no tienen esta estructura de cumplimiento. En el caso de una entidad que realiza una actividad vulnerable dentro de esta estructura de cumplimiento normativo o esta estructura legal, pues tendríamos que imbuir el cumplimiento a la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Este sería un manual dentro de los manuales. Para mí, administrador y abogado, el manual de cumplimiento es uno más de los manuales. En un mundo idóneo, una entidad debe tener varios manuales, no por el simple hecho de la manualitis, porque eso no sirve, sino que debe de tener claridad de sus procesos y debe tener la capacidad de implementar estos procesos a través de sus factores, de sus colaboradores, de toda la gente que está dentro de la entidad, homologarlos, obtener resultados esperados, etcétera. Dentro de esta actividad de cumplimiento tenemos, o yo identifico dos grandes fases que les llamo la pasiva y la activa. La fase pasiva es toda la fase de estructuración, que puede ser desde el yo no sé nada, me doy cuenta que hago una actividad vulnerable, la estructuro. ¿Cómo? Pues la parte instrumental, la pieza instrumental de esta estructura es el manual de cumplimiento, porque ahí es donde yo voy a bajar todas las obligaciones, las 62 que están en la ley, reglamento y reglas, y voy a decir el cómo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque esas 62 obligaciones siguen siendo generales. Son 62 obligaciones que van por igual a las 16 fracciones del 17. Es un universo de actividades diferentes. Entonces, la manera en la que yo lo singularizo o lo hago un traje a la medida es a través del manual del cumplimiento, en el cual voy a decir cómo voy a cumplir. Entonces, el manual está dentro de esa fase pasiva, esa estructuración está dentro de la fase pasiva, y la fase pasiva continúa cuando acaba la fase activa. La fase activa existiría desde el momento en que hago la primera de las operaciones. Entonces, en ese momento y cada vez en las operaciones sucesivas que yo realice, le llamaremos fase activa. En el caso de los notarios, recuerden que el tema de los notarios lo vamos a ver a profundidad más adelante, pero pues desde ahorita se los digo y la ley así expresamente lo dice, no establecen relación de negocios con sus clientes o usuarios, que ustedes son usuarios. Pero la ley dice clientes o usuarios, ¿no? No establecen relación de negocios. Como no establecen relación de negocios, entonces su fase activa comenzaría en el momento en el que entra una persona a la notaría y dice, oiga, queremos hacer una escritura de compraventa. Ah, está bien. Yo soy el vendedor, él es el comprador. Ah, muy bien. Ah, pues pásenle, ya está. Y a lo mejor las personas llegan ahí, te firman los formatos, te entregan los documentos, a veces hasta sacan sus computadoras y ahí mismo se hacen las transferencias, pides los comprobantes de pago, protocolizas, inscribes en el registro público de la propiedad, mandas tu aviso en el Declaranot. Acuérdense que ustedes están a los 15 días que establece el Código Fiscal de la Federación. Mandas tu aviso de PLD dentro del mismo Declaranot. Ese expediente, el EUI, que ya lo tienes integrado, lo guardas. Y ahí termina la fase activa. Esa fase activa es la fase únicamente en la que estás frente al cliente y hasta que concluyes. En el momento en el que termina esa fase activa, pues empieza otra vez la fase activa, digo la fase pasiva. Y en esta fase pasiva, pues vas a agarrar ese UI y lo vas a guardar, lo vas a custodiar, resguardar, proteger y tener a disposición de la autoridad durante 5 años para efectos administrativos, pero sabemos que en la realidad son mínimo 10. Entonces, imagínate, esa única obligación de la custodia y resguardo de la información, pues va a ser el 99% del tiempo de los 10 años, ¿no? Es la obligación más larga. Entonces, el análisis de cada una de estas obligaciones, pues lo vamos poniendo ahí, dependiendo de dónde esté. Y en el manual de cumplimiento es donde hacemos nuestras estas obligaciones y le damos un cumplimiento adecuado, válgase la redundancia. Entonces, continuamos con la obligación número 26, que es la de la acumulación por periodos de 6 meses. Este está en el reglamento en el artículo 7. Recordemos, por primera vez la acumulación nos la mencionan en el 17 de la ley, pero no queda ya muy claro bien a bien qué es la acumulación. Entonces, ya en el artículo 7 del reglamento es en donde nos dicen cómo vamos a acumular.
los actos o operaciones que celebren quienes realicen las actividades vulnerables establecidas en el 17, cuya suma acumulada por tipo de acto o operación, entonces aquí nos empieza a poner una pequeña salvedad. La acumulación es por acto o operación. En el supuesto de que hubiera una entidad que realizara más de una actividad vulnerable, pues no debería de acumular si no es la misma o es el mismo acto o operación. El ejemplo que se me ocurre siempre es el del desarrollador constructor inmobiliario. Entonces, él, para efectos del desarrollo inmobiliario, va a identificar a los inversionistas. Para efectos de la compraventa, va a identificar a los compradores. Entonces, salvo que un inversionista también comprara una de las unidades, pues entonces ahí ya tendría que acumular las dos operaciones diferentes. Pero pues es poco probable, ¿no? Y nos dice pues que se tienen que acumular por tipo acto en periodos de 6 meses. Y dice ahí algo muy claro. 6 meses alcance los montos para presentación de avisos a que se refiere el mencionado artículo estarán sujetos a la obligación de presentar avisos. Entonces, esta es una precisión que se tiene que hacer. La acumulación es única y exclusivamente para efecto del aviso, porque hay mucha gente que se confunde, sobre todo pues los que empiezan o no conocen mucho de la materia, confunden umbral de identificación con umbral de aviso. Entonces, veo que es un tema muy recurrente, así como una leyenda urbana, que creen que si no acumulas no estás obligado a nada y que solo hasta que acumule estás obligado a algo. No, señor. Desde que pases el umbral de identificación, estás sujeto a todas las obligaciones. Acumularás para efecto del aviso, únicamente. Únicamente, para efecto del aviso. Muy bien. Debiendo considerar únicamente actos de operaciones ubicados en los supuestos de identificación, lo que dijimos, entonces se acumula por acto de operación en periodos de 6 meses. 6 meses, ¿cuántos a partir de cuándo? De la primera operación que supere el umbral de identificación, que esta es otra pues de las ideas que, o de las cosas que no quedaban completamente claras, ¿no? Solo a partir de que superas el umbral de identificación, acumulas para efecto de aviso y tan. Fíjense, aquí está mal. Esto está mal. Papá está en rojo. Esto está mal. Se acumula a partir del umbral de identificación. La diapositiva 7. Muy bien. Fausto, Sí. entonces tú hablabas de que para checar o analizar lo de la acumulación es como tener un tipo de mecanismo para identificar dentro del manual o como un proceso. Sí, la acumulación en el manual la tienes que contemplar, pero la forma idónea de cumplirlo sería pues con un sistema automatizado. Pero si tu sistema no acumula automáticamente, simplemente la ley te dice que debes de tener algún mecanismo de registro de las operaciones para poder acumular. Ahora es para efectos de aviso. A ustedes no les afecta tanto porque, pues, ¿qué vas a acumular? Si es una compraventa, la vas a avisar de todos modos. Entonces, si avisaras todas las operaciones que realizas, pues no hay lugar a la acumulación, ¿ya sabes? Entonces, esto aplica más para los que venden, por ejemplo, vehículos. Entonces, a lo mejor compran 3 vehículos usados que por sí mismos no superan umbral de aviso, pero juntos ya lo superan, la misma persona. Entonces, aplican para esas joyas, juegos y sorteos, no aplica tanto para ustedes como notarios. Y para los que realizan servicios profesionales independientes, pues menos, porque su umbral de identificación es siempre y su umbral de aviso es siempre. Entonces, pues, ni cómo ayudarles, ¿verdad? Allá no interesa esta obligación de acumulación. Y si en caso de que una sociedad, ¿no? Vende, pero eso refiriéndonos al comprador, mencionas, o también para el que venda. Es para los dos, pero vuelvo a lo Entonces, mismo. Si es un establecimiento de derechos reales, tú vas a estar por encima del umbral casi siempre. ¿Te acuerdas cuál es el umbral de aviso? por el de transmisión, 1.433.920. Más o menos.
Entonces, pues solamente que fueran 2 casas de interés social. Ahora, es para efectos del comprador. Tú identificas en teoría quién es tu cliente o usuario. En teoría es uno, pero en realidad son los 2. Entonces, pues, si vas a mandar aviso de las operaciones, pues no aplica el umbral perdón, la obligación de acumulación. Si fuera, por ejemplo, que creo que es lo que me estás preguntando, en el caso de una desarrolladora que vendiera casas de interés social, ¿no? ¿Podría ser? ¿Es lo que se te ocurre? Pero, o sea, no sé, hoy, por ejemplo, damos el aviso, ¿no? Y no rebasó, tal vez fue de 900, ¿no? Pero nos asegura de que en 3 meses, otra vez va a vender una casa, ¿no? Una sociedad. Entonces, en el cual pues ya pudiera ser que rebase el umbral, pero digamos que dimos el primer aviso, aunque no rebasó el umbral, porque nos aseguró que iba a ser otra venta, otra compra-venta, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa si no, si en 3 meses ya no vende? Pero ya dimos el aviso. Si en 3 Repercute, meses ya no vende, no pasa nada. aunque ya damos el aviso, o sea, repercute si dimos el aviso y no rebasó. No, al contrario, para el hotel es mucho mejor. Si das el aviso y no lo rebasa, no hay problema. El problema sería que rebasara el umbral de aviso y no lo dieras. Ajá. Pero si tú lo diste antes, no importa nada. En el caso de los notarios, como lo hacen a través de Declaranot, todas las compraventas que hacen las avisan de cierta forma. Entonces el umbral de aviso realmente no es así como que algo que les preocupe mucho, porque la autoridad se va a enterar de todas las compraventas que hagas de todas formas, ¿ya sabes? Sí. A mí me preocupa más que tengan los expedientes bien integrados a que si avisan o no avisan. Eso sí es mucho más preocupante. Muy bien. Gracias. No, ¿de qué? Continuamos con el alta y registro del portal antilavado. Les digo que, pues, cronológicamente hablando, pues esta sería como la primera o la segunda de las obligaciones, ¿no? Si no estabas muy seguro de que realizabas una actividad vulnerable. Está contenida en el reglamento en el artículo 12 y básicamente esta alta se tiene que hacer con anterioridad a que realices la actividad vulnerable de preferencia, ¿verdad? Debes de contar con RFC y fiel vigente. Y el registro directamente se realiza en el portal antilavado. Muy bien. Este es el sistema del portal antilavado, se llama SPPLD. Nunca me ha aprendido su nombre. Es que no está muy amigable. El de las entidades financieras se llama Citi. Está bonito, hasta se parece a Siri, el de Apple. Aquí se llama el SPPLD, porque es sistema de prevención del sistema del portal de prevención de lavado de dinero. Hubieran puesto Ciprelado o una cosa así, no sé. De verdad, si conocen ahí a alguien en un puesto encumbrado del gobierno, sin importar la afiliación política, díganles que me tomen en cuenta para nominar, ¿no? Para nombrar a estas cosas. Se me da bien, o a lo mejor sería muy payaso, pero ahí está. Entonces, tenemos el acceso al sistema del portal, ahí es donde nos damos de alta y demás. Ahí en el portal les recomiendo que lo lean, o sea, que se vean. Luego hay buenos recursos útiles para las duditas así mínimas, las más esenciales, las más sencillas, y vale la pena verlo. Ahí, por ejemplo, vemos una lista de videos de YouTube que hay, en donde nos dicen cómo hacer la inscripción de persona física, de persona moral, aceptar el responsable. Esto es muy importante. Me encuentro en el día a día con muchas entidades que nombran se llama REC, representante encargado de cumplimiento, y nunca acepta el nombramiento. ¿Por qué? Pues porque él tiene que entrar con su fiel suya de él, y con su fiel suya acepta el nombramiento. Entonces, esto, digo, ustedes no, porque son personas físicas que cumplen de manera personal en todo caso. Y también ustedes no usan portal antilavado, salvo para los avisos sin operaciones y para alguna otra cosilla como el de 24 horas.
Por eso lo tienen que tener, pero bueno. Pero aquí te va diciendo videos de cómo se mandan los avisos para cada una de estas actividades. Entonces, pues está bastante bien, vale la pena verlo, ¿no? ¿Por Luego dónde tenemos está? la 27X. ¿Por Sí, dónde está estos videos que dijiste ahorita de cómo se manda? ahí en el portal antilavado, miren, se los enseño una vez para que no se queden con la duda, porque luego dicen que donde lo vi y no me acuerdo y tal, entonces mejor me envío una vez. A ver, les voy a compartir. Ah, están viendo esta pantalla, ¿verdad? El Google Chrome. Sí, creo que sí. Ahí está. Sí, Entonces, sí. entras al portal de prevención del lavado de dinero. Aquí hay recursos muy útiles. Algo que les recomiendo así que súper se chequen, preguntas frecuentes y criterios. Si se fijan, aquí te va dando las preguntas frecuentes. Estos son los artículos, ¿no? De la ley. A donde hay muchas es en el Sí. 17. Si nos vamos a la fracción 12, que es la de ustedes, es donde más preguntas hay. Miren cuántas preguntas hay de la fracción 12. Un chorro de preguntas. ¿Ya vieron? Entonces, aquí muchas de las preguntas que se les ocurren, aquí están. Entonces, bueno, esa es una parte. Si se van al sistema del portal en internet, acá están. Este es el acceso al sistema del portal y aquí están los videotutoriales. Cómo presentar un aviso modificatorio, cómo dar de baja una actividad vulnerable, le dan clic acá. Y ahí están. ¿Ya vieron? Fe pública. Y ahí están los videos. Se vean desde 2013, de cuando empezó la ley. No sé si escuchan la musiquita porque la escucho yo. Y ahí te lo va diciendo. Ya saben que los tutoriales, pues, son tutoriales, tampoco son como que te van a resolver toda la vida, pero están útiles, ¿no? Bueno, regresamos a... ¿No de qué? A ver, sí, ya estoy viendo esto. Muy bien, regresamos acá. Espérate, PowerPoint, ahí está. Obligación de envío de avisos mientras esté activo, entonces pues aquí siempre se está activo, hasta que dejas de estar activo. Las personas que se dieron de alta tienen que seguir mandando su... Esto parece obvio, pero no lo es. Hay gente que no le parece tan obvio. Inclusive estábamos platicando ayer o antier con algunos auditores de acá de centros cambiarios y dicen, ¿sabes que están tirando un chorro de multas porque hay un chorro de centros cambiarios que dejan de operar y no están de baja? No piden la cancelación del número de registro, no piden nada, simplemente dejan de operar, dejan de mandar reportes trimestrales, les empiezan a llover las multas y no, o sea, lo que tienes que hacer es cancelar tu número de registro. Acá es lo mismo. Si quisieras o vas a dejar de hacer la actividad vulnerable, la tienes que dar de baja, no la debes de mandar, dejar ahí muerta, porque mientras no la des de baja, debes continuar presentando los avisos correspondientes. ¿Qué hacer si alguien se dio de alta pero nunca realizó una actividad vulnerable? Híjole, esta pregunta sí me la han hecho algunas veces, y me da ansiedad. Oiga, Lick, ¿sabe qué? Pues fíjese que la di de alta, pero pues nunca presentamos avisos. Y yo, ok, ¿cuándo la diste de alta? En noviembre del 2013. Ok, ¿y cuántos avisos debes? Pues todos, nunca se presentó, pero nunca hizo actividad vulnerable. Ajá, ajá. Dices, bueno, pues, ¿qué le haces? ¿Qué le haces? Fausto, hablando de esto, de que si te dices de alta y así, el hecho de que hayas creado una cuenta no es lo mismo que te hayas dado de alta, ¿verdad?
Si solo creaste la cuenta, en teoría no. O sea, yo consideraría que tienes el alta hasta que tienes el acuse del alta respectivo. Porque primero te das de alta, primero creas la cuenta y ya después dentro de eso te das de alta y haces el proceso. Entonces, si no existe el proceso material del alta y no cuentas con el acuse, pues no te diste de alta. Solamente creaste la cuenta. Así es. Pero pues, ¿qué hacer si alguien se dio de alta pero nunca realizó una actividad vulnerable? Híjole, pues si es una persona física, que Dios lo ampare. Dalo de baja y que pasen 5. Oye, pero presento todos los avisos en ceros. No lo sé. Eso es decisión tuya. El deber ser, me diría que sí. Y que si te revisan, pues, te pueden poner, pues como son 5 años, y ya pasaron más de 5 si te diste alta en 2013, pues te van a poder determinar 60 avisos, ¿verdad? La multa por aviso omitido, pues hasta eso no está tan cara, ¿no? 839,000 pesos. Oye, pero si es espontánea, dice por ahí en algún artículo de la ley, en el 50 y tantos, que no se sancionará. Y sí, no se sanciona la primera infracción. O sea que si los presentaste de golpe, te van a quitar una, está bien, ya nada más tendrías que pagar otras 59. Entonces, pues, no lo sé. O sea, el deber ser es preséntalas todas, date de baja y pídele a Dios nuestro Señor que en su infinita misericordia te dé algo que no te mereces, ¿no? No le veo otra opción. Oye, Fausto, ¿Qué pero haces? para Sí. darse de alta en el portal, supongamos, el arrendamiento es una actividad vulnerable, pero si no llegas al umbral de aviso, entonces, aunque estás realizando una actividad vulnerable, no debes de darte de alta en el portal porque no estás obligado Nada. a presentar, No estás ¿no? obligado a nada. Ese que me Entonces, más bien, preguntaron fue un arrendamiento. entonces aquí más bien es, aunque realice una actividad que por definición es vulnerable, como el arrendamiento, pero si tus ingresos no rebasan el umbral, no tienes que darte de alta en el portal. Así Sí. es, ¿no? Si ninguna de tus operaciones rebasa el umbral de identificación, no estás obligado a nada. Ni alta, ni integración de expedientes, ni nada de nada, de nada, de nada. Ahora, ahí el conteo nada más es precisar, porque lo he escuchado mucho, dicen siempre y cuando, y el periodo que se considera son 6 meses, ¿no? La identificación sí. O sea, Y superado el y el umbral de monto, identificación. Pues en el umbral, el monto que va sumando, porque ahí siempre he tenido dudas, por ejemplo, sumas solo el cuando primer pasas el mes, umbral. segundo mes, tercer mes, cuarto mes, no estás considerando, no estás llegando al umbral, quinto mes, sexto mes, sigues sin estar en el umbral, séptimo mes, de los últimos 6 meses, ahí sí lo rebasas, pero solo quitas el primer mes y ahí ya estarías obligado, ¿no? O sea, siempre vas Correcto, tomando como 6 meses acumulados. es correcto, es correcto. De hecho, eso lo vimos con un Excelito. Siempre se lo enseño con un Excel. El arrendamiento es un buen ejemplo porque el arrendamiento del umbral es como 127,000 pesos, si mal no recuerdo. A ver, vamos a buscar concretamente el número. Sería bueno que ahorita alguien ya dijera, yo ya me lo sé de memoria, pero miren, nadie se ofrece a ver cómo me vaya en el examen, oigan, van a ver. El umbral de identificación para derechos personales es de 143,840 pesos. Y el umbral de avisos de 287,000. Entonces, si tú, por ejemplo, tú, Joel, tienes una bodega gigantesca y porque invertiste en ella y dijiste, pues de aquí, de la renta y todo, y esa bodega la rentas en 140,000 pesos mensuales masiva, tú no estás obligado a nada y no vas a acumular. ¿Estamos? Porque estás debajo del umbral de identificación. El umbral de identificación te lo pongo aquí, mira, es 143. Entonces, tú rentas de esa bodega en 140 más IVA. La cantidad que se toma es 140 porque es sin impuestos, es la cantidad bruta. Tú no estás obligado a absolutamente nada. Tú no vas a acumular siquiera. La acumulación es solamente para efecto de aviso. Este es el umbral de identificación.
Ahora, ¿cuál es el umbral de aviso? Pues este está fácil, 287,000. Vamos a suponer que tú tienes un cliente, pasa la renovación del contrato y ahora le aumentas, ¿no? Le aumentas, ahora quedaron en la inflación o lo que sea, ¿no? Si fuera la inflación, serían como, vamos a suponer que es del 5%, ¿no? Entonces tú le estarías cobrando 147, ¿sale? Tú aquí ya pasaste el umbral de identificación en 147, entonces el mes 1 no vas a avisar. En el mes 2 ya tienes 294,000. ¿Y qué crees? Ya superaste el umbral de aviso. Entonces, del 2 al 6, aviso. El 7 vuelve a iniciar, no aviso. Y del 8 al 12, aviso. ¿Estamos? Ujú. Con el arrendamiento es así. Tú abajo de 143, nada, nada. No identificas, no integras, no mandas aviso, no acumulas nada, absolutamente nada. Es solo hasta que superas el umbral de identificación. Nada más. Correcto. Y normalmente el umbral, pues casi siempre, o en muchos casos se duplica. Entonces, pues cuando superas el umbral en una, pues al segundo mes ya estás avisando prácticamente. Ahora, por temas de análisis de riesgos en general, de cumplimiento normativo, de buenas prácticas, de ser racional, pues yo lo que les recomiendo a todos mis clientes que tienen arrendamientos, muchos tienen propiedades de forma personal, es, ok, el tema PLDFT no te aplica, pero número uno, por el amor de Dios, factura, ok, no, es que es mucho problema y factura. Si la persona te deja de pagar, no vas a poder demandar si no tienes la factura. Eso ya es un requisito básico, esencial para poder fundamentar la demanda. Entonces, pues factura, tienes deducción ciega, parece ahora que con la reforma pues va a quedar dentro del régimen de confianza, igual el arrendamiento hasta cierto monto, supongo yo. Entonces, pues por buenas prácticas yo les recomiendo que integren un expediente muy similar al que se usa en PLDF. Acá en el tema de las rentas, tengo tantos clientes de rentas y que hacen arrendamientos más bien, que en el despacho nos asociamos estratégicamente con otro despacho que se llama Póliza de Rentas, y ellos lo que hacen, yo estuve analizando si yo desarrollaba el servicio aquí de forma interna, pero pues me gustó porque ellos ya tienen todo el camino andado, y lo que hacemos básicamente es que para el dueño de la propiedad que la tiene en arrendamiento, pues contrata como un seguro. Esta es la póliza jurídica. En Cancún no se hace mucho, hay una o dos personas que lo hacen, pero no lo hacen como se debe. En el Distrito Federal ya todo el mundo te pide una póliza jurídica para poder rentar, si no, no te rentan ni un estudio asqueroso en la Condesa, ¿no? Entonces lo que hacemos es que hacemos un análisis completo del inquilino, se le hace su estudio socioeconómico, se le checa en buro de crédito, en buro jurídico, se hace todo el estudio paramétrico, se hace el contrato, no es de machote, es un contrato hecho a la medida de cada negociación, y se le da atención bueno, se hace la firma y se le da atención durante toda la vida del contrato de arrendamiento. Entonces, pues, si hay incidencias de que no te paguen tiempo, te deja de pagar o lo multan en el condominio tal, nosotros hacemos ese trabajo de atención a las incidencias. Es mucho más sano porque pues desde el principio las partes saben que hay un tercero involucrado que le viene a meter un poco más de formalidad a la cuestión, y la póliza jurídica te cubre desde el producto más básico, la recuperación del bien inmueble, y ya sea por vía convencional, judicial o extrajudicial, ¿no? Entonces, todo eso se los comento, digo, en parte para que sepan que lo hacemos, por si lo necesitan, con todo gusto les ayudamos y te quitas de problemas. Pero también porque todo esto va dentro del derecho preventivo. O sea, la idea del derecho preventivo es evitarte problemas, nada más. Y pues,
tenemos el honor de que somos el único despacho que se especializa en esto en México. No hay nadie más que lo haga, ¿no? Que lo haga como una disciplina. Y entonces, pues, le estamos apostando a la cultura de la prevención por todos lados, ¿no? Continuamos. Conservación de avisos. Quienes realizan actividades vulnerables deberán conservar copia de los avisos presentados. Pues, es obvio, o sea, eso, pues, no se los necesito yo decir, pero a lo mejor sea bueno recordarlo. Todo documento que he presentado en una autoridad o a una autoridad, en una ventanilla de oficialidad de partes, absolutamente todo lo tengo en copia. Sí o sí, no hay forma de que no lo tenga. Antes, por ejemplo, con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los avisos, y les digo antes, estoy hablando del 2019 para atrás, no crean que es hace 1000 años, se tenían que mandar por CEPOMEX o presentarlos directamente en las oficinas de la Comisión Nacional Bancaria, allá al sur de la Ciudad de México, en Plaza IN. Entonces, pues los mandábamos por CEPOMEX. ¿Cuál es el comprobante de mi acuse de recibo? Pues el tiquetcito del CEPOMEX, del Servicio Postal Mexicano, que pues tiene también el carácter de autoridad, toda vez que es una institución pública. Entonces yo iba, mandaba el oficio, y entonces agarraba el papelito, tenía el oficio que mandé. Si había un oficio de presentación, pues el oficio de presentación, al papelito le saco copia, porque muchas veces es papel térmico que se borra, y el papelito original lo pego con Durex en la hoja donde está el acuse de recibo. Es importantísimo el acuse, porque si te dicen, oye, es que se extravió, no es mi problema. O sea, yo te cumplí, o sea, cuando presentas por CEPOMEX, la fecha y hora en que se cumplió es la que está estampada en el ticketcito. Entonces, pues ahí no hay ni cómo hacerle. En este caso, nosotros debemos conservar copia de los avisos presentados, así como de los acuses correspondientes, porque acuérdense, y tengan mucho cuidado, a veces los avisos se van con errores, o sea, no se mandan. Entonces hay que tener cuidado que se manden. Ustedes pues tienen el Declaranot, que es, si mal no recuerdo, también les emite un aviso y un acuse, más bien. Entonces, todos esos acuses hay que tenerlos de preferencia en un leforcito. Entonces, yo lo tendría en un leforcito de avisos y acuses 2021. A lo mejor como son notarios y primero Dios van a tener mucha actividad, pues a lo mejor vaya a ser un lefort al mes, ¿no? Enero, febrero, marzo. Y los deben de tener mínimo 5 años, mínimo 5 años. Pero como todo ya lo van a guardar 10, pues 10. Fausto, entonces consideras que igual si, por ejemplo, no sé si viene en un caso práctico también en el certificado, en el examen, para los avisos y los acuses, aparte de tenerlos como digital, también impresos, pero aparte de las escrituras o... Sí. Acuérdense que los notarios tienen la posibilidad de que la documentación esté dentro de su mismo protocolo. No se los recomiendo ni cercanamente, porque se vulneran ustedes mismos. Entonces tiene que estar en un expediente aparte, siempre, en un EUI. Porque Y me nosotros puedo lo pelear con el manejamos, colegio de notarios. nosotros lo pegamos, lo tenemos en una carpeta digital aparte. Sí, Está bien. pues, dice, no sé, declara notes, ¿no? Entonces, de todos los meses, de todos los años, ahí lo ponemos. Pero también consideras que tengamos en un propio LEFOR, en una carpeta aparte, esos acuses y esos avisos de forma impresa. Pues sí, yo lo que hago por principio de mi propia neurosis es que si el documento nació en físico, en físico. Considero que es lo más sano. No crean que soy un amante del papel. Se los critico mucho a mis papás, que todo quieren imprimir, todos sus estados de cuenta, todo quieren imprimir. Les encanta. A mí no me encanta, pues se me hace una necesidad. Si yo tuviera, por ejemplo, el EUI en físico, porque le saqué copias a los documentos y tal, mi primer respaldo, mi primer guardado sería el físico. Eso lo digitalizaría y ese sería mi primer respaldo.
y después iría digitalizando por meses. Bueno, así lo hago, ¿no? Y así considero que ese proceso se adapta más o menos a todo. Entonces, por ejemplo, dentro de tu estructura de cumplimiento de tus actividades, dentro de tu manual, yo pondría en uno de los procedimientos todos los EUIs del mes o del mes en curso, del mes de enero, tal, durante los primeros 10 días del mes siguiente se tienen que comprimir en un solo archivo zip. Entonces comprimo todos los EUIs en zip y lo guardo, y después todos los 12 zips de un año los vuelvo a comprimir, y en un mundo idóneo tendría respaldo de cada uno de los meses y de los años en dos lugares diferentes. Entonces tengo el físico, el electrónico, el PDF del EUI, después el archivo que concentra los EUIs del mes y después el que tiene los EUIs del año, y ya tengo 4 niveles de redundancia. Ahí ya garantizo la disponibilidad, y uno los guardo a lo mejor tenemos un NAS, tenemos un servidor interno y tenemos un NAS, ese es el primer respaldo. Pero ya los de los meses me los vas a guardar en un Dropbox que nada más va a ser para temas de cumplimiento, solamente, nada más. No voy a guardar en ese Dropbox nada, ninguna otra cosa de la notaría. Y si tienes un NAS, pues le dices automáticamente que cada mes lo que hay en esta carpeta lo guarde al Dropbox, y ni siquiera lo tienes que hacer tú. Si tienes a alguien que te maneje lo de tecnologías de la información, es rapidísimo. Y así cumples esto, porque precisamente lo que preguntas tiene que ver con esta obligación, la 28, de la conservación de los avisos. Porque no solo los avisos, sino que la documentación e información en general tiene que mantenerse íntegra, disponible, auditable y confidencial. Eso es muy importante. Entonces, pues sí hay que guardar todo, acuses de todo y los EUIs, con lo que contengan, claro está. Luego, esta obligación es muy importante para que la tengan ahí, la tengan en mente para cuando les llegan esos clientes con esos esquemas estratégicos legales así de cutting edge, pero que realmente parece fraude piramidal, cara. El artículo 43 del reglamento contempla que para el cumplimiento de lo establecido en el 32, que tiene que ver con la restricción al pago en efectivo, al momento de recibir monedas y billetes o moneda nacional, divisas o metales preciosos, para llevar a cabo un acto de operación y ésta se cancele o requiera una devolución de recursos, deberán regresar los referidos recursos en la misma forma de pago y con la misma moneda y divisa con la que se realizó el acto de operación. ¿Estamos? Entonces, este artículo casi ustedes me lo imprimen y me lo tienen ahí enmarcado en la notaría en algún lado. Llegan compraventa de bien inmueble, comprador y vendedor, y alguno de los dos, el más sinvergüenza, entonces, oiga, pero ¿sabe qué? Me pagó 1,5 millones de pesos en efectivo. Póngale ahí en su escritura que me pagó 1,5 millones de pesos en efectivo. ¿Cuánto les pagó? No, pues el mes pasado. Para empezar, número 1, es un acto prohibido. Prohibido. No es de que... Eso a veces nos cuesta trabajo porque es algo muy sociocultural, pero es como cuando dice no estacionarse. Prohibido estacionarse. Llega alguien, se estaciona y le dicen, oiga, no se puede quedar aquí, y lo que dice normalmente es 5 minutitos. No se puede. Prohibido estacionarse es prohibido. Oiga, venía exceso de velocidad. Ay, oficial, pero el exceso es de 80, venía 81. ¿A poco por 1 kilómetro más? Sí, güey, sí, por 1 kilómetro. Te pasaste. No se vale. Entonces acá es lo mismo. Te pasaste de los 730 y tantos mil, papi. Sorry, no se puede. Oiga, pero es que yo como notario público le diría, yo no le puedo protocolizar esa compraventa con la pena de Dios. ¿Y qué hacemos? Devuélvale. Ahí está el artículo 43. Dice, requiere una devolución, regresar referidos recursos en la misma forma de pago y con la misma moneda o divisa. Yo me pondría exigente y le diría, devuélvele todo. Si le vas a pagar 700,000 pesos en efectivo, le das 700 en efectivo y lo demás por transferencia, cheque o como quieras que no sea efectivo o depósito en ventanilla. Oiga, pero si le devuelvo nada más 200 y tal, bueno, pues será tu tema, ¿no? Entonces, pues tendrás un pago de 700 en efectivo y lo demás en 2 transferencias, ¿no? A lo mejor una de 200 y otra tal. Puede ser.
pero este es súper mega importante. La Augusto, prohibición una es pregunta. estricta. Sí, De hecho, tuvimos un caso en el que se tenía que reembolsar, pues devolver. devolver un pago, un movimiento que se rebasó. Entonces, pues la escritura pues ya estaba, ¿no? Ya estaba realizada y no se podía hacer pues el testado, no se podía subsanar. Pero algo que, pues la opción que tuvimos es que se haga como una aclaración, como una carta aclaración, algo aclarativa Ok. para que pues ahí como dijeran, ¿no? Que se estaba devolviendo, en tanto, del movimiento tanto, y así, se serviría algo como para cumplir con este cumplimiento, bueno, para tener. Pues sí, es una especie de parche, porque aquí el problema, y es lo que vimos en la tesis jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el razonamiento del Tribunal de Alzada, que fue confirmado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue que se iba a anular la escritura porque el 32 establece una prohibición así puntual, o sea, es un acto prohibido. Y si esa prohibición la ligamos a la ley del notariado, que todas las leyes del notariado pues son casi iguales. En el caso de esa tesis era el artículo 91 y 96 de la ley del notariado del Estado de Querétaro. Y te decía precisamente, ¿no? Dentro de los actos que no se pueden protocolizar, el artículo trae 16 fracciones y la 16 o la 17 es actos prohibidos. Entonces, por ejemplo, ustedes ya por el simple hecho de haber protocolizado esa escritura se las podrían anular ya de entrada, porque eso es un acto prohibido. Entonces, si una persona no respetó el límite del pago en efectivo, lo están protocolizando, o sea, le están dando fe pública. Es como si, imagínense, los contratara a una persona para que hicieran una fe de hechos del momento en el que va a asesinar a otra. ¿Se puede protocolizar eso? Pues no, güey, o sea, no se puede. No, Un pero acto solo prohibido. en este caso fue de transferencia, pero se rebasó del monto de la contraprestación. Aquí estamos hablando de pago en efectivo. O sea, si fue por transferencia, no tiene que ver nada con el 32. Habría que analizar el caso específico. Si todo el pago lo hicieron por transferencia, en temas del 32 no hay ningún problema, ¿eh? Ninguno. Es solamente que no hubieran respetado el pago en efectivo. La devolución de la que estoy hablando es ahora, si fue un tema de que todo lo pagaron por transferencia, hicieron una devolución por alguna razón y ustedes hicieron la aclaración, no hay ningún problema, ¿eh? O sea, no le veo nada malo ahí. El problema es que, y es yo creo que algo con lo que los notarios pues deben ya de hacer una reflexión profunda, es los actos que ya están prohibidos, que a lo mejor no es tan claro que lo sean, ¿no? Este del 32 de respetar el pago en efectivo, el límite, sí está muy claritititito. Pero si no es un tema de acto prohibido, no le veo problema. En una aclaración es perfectamente natural y pasa. Y muchas veces ni siquiera es error del notario, es error de las partes, en el 99% de los casos. Bueno, más o menos. Pero sí en la gran mayoría de los casos. Sí, de hecho. Sí pasa. Y ahí sí no hay tanto tema. Luego, lo que hablábamos, el artículo 32 establece la prohibición estricta. No se pueden pagar o recibir pagos que superen las 8,025 UMAS. Para compra-venta y para todas las demás actividades son 3,025. El no respetarla constituye un acto ilegal. Por lo tanto, un notario público pues no debería de dar fe de que ante él se realizó una actividad ilegal. Imagínense, estaríamos en el loquerón, ¿no? Vamos a volver a esa obligación varias veces todavía, así que no se preocupen, no se ha agotado. Luego el artículo 6 dice que quienes realicen actividades vulnerables al momento de firmar el trámite de alta y registro aceptarán que la web del SAT lleva a cabo notificaciones a través de medios electrónicos. Entonces, pues aquí te dice que esas notificaciones se realizarán por medios electrónicos y que es una obligación, esta es de las obligaciones raras, pero que hay que contemplar en el manual.
Dice que cuando menos te debes de meter a checar los días 15 y último de cada mes. O al hábil siguiente si alguno de estos para inhábil. Y ya está. Entonces, pues es una obligación que a veces pasa así por alto, ¿no? Y si no se pudiera realizar por medios electrónicos o no pudieras entrar o algo así, pues tienes que dar aviso al SAT, lo tienes que hacer de su conocimiento, 3 días hábiles a aquel en que te des cuenta para que pues, se pueda solucionar y te puedan aceptar otros medios, ¿no? Muy bien. Esto ya está, y esto no es la cosa. Muy bien. Cuando quien realiza las actividades vulnerables deba eliminar, modificar o agregar información del registro, se tiene que hacer el trámite de actualización correspondiente. Cuando realizas el alta, el registro te pide una serie de información. Si necesitas eliminar, modificar o agregar esta información, tienes que hacer el procedimiento correspondiente, que está en el artículo 4 de las reglas, en 6 días hábiles, siguientes al momento en el que se presente la situación o hecho que haya que informar a la autoridad, y te va a entregar también un acuse. La actualización será notificada por el SAT 10 días hábiles y guardas tu acuse, siempre es muy importante. El SAT en todo momento y de manera directa podrá requerir a quien realiza las actividades vulnerables información y documentación que permita corroborar y acreditar la información del alta y registro. Entonces, en este caso, debemos de nosotros tener siempre a la mano esos acuses para poder acreditar el alta y el registro. Acuérdense que a veces parece ilógico, pero no lo es, porque en algunas ocasiones, pues las entidades públicas, estos organismos, pues son muy grandotototototes. Entonces, aunque ya le informaste a él, no quiere decir que automáticamente todas las personas que ahí trabajan, pues ya saben de qué va la cosa, ¿no? Seguramente les ha tocado, a mí me ha pasado, ¿no? Con pagos que me llega, por ejemplo, el Infonavit, que llega el Infonavit y te dice, oye, el pago de este bimestre, ¿qué onda? ¿No lo has hecho? Y sacas el pago, desde aquí lo tengo. Ah, bueno, dame copia. Y se la llevan. Y a los meses regresa otro. Oye, el pago de este bimestre, no lo has hecho. Oye, ya se lo di a tu compañero. Ah, no. Y en algunos casos hasta tenías que ir al Infonavit y acreditar el pago. Entonces, oye, pues ¿cómo no vas a ver? Ah, pues porque son muy grandotes. Entonces, pues mejor nosotros tener nuestros acuses, el comprobante del pago, y cumplimos así debidamente con la obligación, ¿no? ¿Cuál es la forma más idónea de conservar la documentación relativa al cumplimiento para poder exhibirla en caso de un requerimiento? Yo ya se los medio adelante. Para mí la forma más idónea pues es en físico y eso escaneado en electrónico, siempre. Yo todo tengo en físico y en electrónico, todito. Me gusta tener los documentos organizados ahí y no creo que soy así con todo. Van a decir, este es un loco del orden. No, con los documentos. Hasta he considerado seriamente estudiar una licenciatura en archivonomía o biblioteconomía. Ya sé, es una locura, pero si tuviera tiempo lo haría. Porque además ya están en línea las de la UNAM. Que yo sepa, solo la UNAM tiene esas licenciaturas y casi no hay y se necesitan muchos. Así que si tienen hijos jóvenes en edad de decidir qué van a estudiar, biblioteconomía y archivonomía, van a tener trabajo desde antes de salir, crean. Luego tenemos la 33, el encargado de cumplimiento debe de aceptar o rechazar el nombramiento, muy importante. A fin de que se complete la designación del REC, a que se refiere el 20 de la ley, este mismo debe ingresar al portal en internet utilizando su RFC y su certificado de la FIEL para aceptar o rechazar la designación de que se trate. Si no se encuentra inscrito en el RFC, podrá realizar su inscripción sin obligaciones fiscales para estar en aptitud de tramitar su FIEL conforme a las disposiciones fiscales aplicables y que entonces pueda realizar su, ya saben. Esta, como ya se los comenté, se pasa por alto y pues aquí lo importante es que entre para aceptarla y para que así pues termine de perfeccionarse todo este tema del representante encargado de cumplimiento. Acuérdense que en entidades financieras se llama oficial de cumplimiento.
Acá se llama representante encargado de cumplimiento. Estos, por obligación de ley, tienen que estar certificados. Y estos todavía no, pero pues ya nos vamos a certificar ahora en noviembre. El próximo año seguramente van a tener que estar certificados. Y curiosamente al respecto, la Comisión Nacional Bancaria de Valores ayer tiró un oficio así chiquito de una hoja en donde dijo, ya sé que hay despachos que les prestan oficiales de cumplimiento. Eso no se vale. Recuerden que el oficial de cumplimiento debe de estar contemplado dentro de la estructura organizacional del sujeto obligado, no más de 3 niveles abajo del director general. Entonces, lo que nos está diciendo es, si estás agarrando un oficial de cumplimiento nada más para que te preste su certificación, te voy a fregar. Ya lo dijo la comisión, es una mala práctica que se tiene. Acá va a pasar algo similar. El oficial de cumplimiento tiene que hacer trabajo, no es una figura decorativa. Acá va a pasar lo mismo. ¿Cómo? No sabemos, porque yo creo que a los notarios los van a obligar de forma personal a ser encargados de cumplimiento y a certificarse. Estoy 90% seguro de que así va a pasar, ¿no? Y una vez que ya aceptó su encargo, tanto la aceptación como el rechazo de la designación tiene que ser notificada al SAT por la persona moral que realizó la designación a través de medios electrónicos. Esta es otra obligación, ¿ya vieron? Entonces no solamente es nombrarlo, lo nombro, después acepto o rechaza, después notifico la aceptación o el rechazo, pero pues esto es una sola vez o cuando cambiemos de representante encargado de cumplimiento. No es mensual, no es de todos los días, ¿no? Si lo rechaza, deberá nombrarse a otra persona o las responsabilidades caerán directamente sobre el administrador único o el presidente del consejo de administración. Entonces, cuidado con eso. Eso a ustedes no les aplica porque esto es solamente para personas morales. Para las personas físicas que realizan una actividad vulnerable, el encargado de cumplimiento es directamente la persona física. Tenemos después la identificación del cliente usuario. Fíjense, la identificación. Si ustedes les preguntan, oigan, ¿en dónde están las obligaciones de la ley PIORPI, no? Si le preguntamos luego a algún colega abogado que conoce teóricamente muy bien de esta ley, que no los estoy criticando, es válido. Sin embargo, el conocimiento teórico del régimen no es de mucha utilidad si no tienes el conocimiento práctico. Supongamos que tenemos un colega que sabe de memoria las leyes, todo, le va a decir, ¿cuál es la primera obligación? Él te va a decir la identificación. Claramente está en la ley, en el artículo 18, la fracción primera. Esa es la primera obligación. Pues no está mal, no está equivocado, pero ya visto desde la perspectiva teórica, pero visto desde la perspectiva de conocer de cómo funcionan las estructuras de cumplimiento y de hacerlas que funcionen, pues miren, vamos en la 35, más allá del 50% de las obligaciones, y todavía ni llegábamos a la identificación, ya llegamos. Y aquí voy a partir de las reglas de carácter general. Quienes realizan actividades vulnerables deberán identificar a su cliente y usuario. Fíjense bien nada más, qué belleza. Yo considero realmente que uno de los males actuales de la sociedad es el analfabetismo funcional. Tenemos mucha gente que sabe leer y escribir, pero mucha de esta gente no comprende lo que lee. Las leyes son a veces difíciles de entender o se antojan difíciles de entender porque el español que tienen que usar es muy correcto, no es el español normal que utilizamos para hablar. Tiene que ser correcto, más por un tema de deber ser, aunque a veces lo llevan a un tema normativo que no debiera ser, pues por un tema de claridad y de evitar ambigüedades, ¿no? Imposible, pero lo intentamos. Quienes realizan actividades vulnerables deberán identificar bien, identifico. Y esta es la belleza, para lo cual elaborarán y observarán criterios, medidas, procedimientos internos que se requieran para su debido cumplimiento y los relativos a la verificación, actualización de datos proporcionados por clientes y usuarios. Y aquí está la clave.
los cuales deberán formar parte integrante del documento a que se refiere el artículo 37 de estas reglas, donde se establecen estos criterios, medidas y procedimiento. Y fíjense, no solamente dice establecer, dice elaborar y observar. Pues es muy claro, estos se hacen, se elaboran en el manual de cumplimiento. ¿Cuál es el documento al que se refiere el artículo 37 de estas reglas? Pues no es nada más que el manual de cumplimiento. Súper importante. Esto me lo han dicho muchas veces y me lo dijeron hace poquito y la verdad, digo, está mal, yo sé que está mal, pero ustedes ya saben que tengo un humor un poco ácido. Me cuesta trabajo no reírme. A veces no logro no hacerlo. Pero hace poco igual me preguntaron, oiga, ¿y de dónde bajo mi manual de cumplimiento? Es en serio, es neta. Pues no. Yo creo que a los contadores les pasa igual, ¿no? Cuando los contactan, oye, me haces mi declaración, yo tengo sueldos y salarios, pero quiero que me devuelvan. Sí, te cuesta tanto. No, está muy caro, la hago yo mismo mejor. Y el contador se ríe para adentro y dice, che, hazla tú mismo, hazla tú. Y te hablan a los 3 días, oye, ya la hice, pero pues, échame la mano, me quedó que tengo saldo a pagar. Entonces, pues es algo parecido, ¿no? El manual es un documento que se tiene que hacer a la medida de cada entidad. No puede ser de machote, no puede ser. Ahora, no estaban tan perdidos los que me preguntan. Para el caso de centros cambiarios, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, en su infinita misericordia, publicó un manual genérico y dijo, miren, les voy a enseñar un manual, no les estoy diciendo que si ustedes agarran esto y le cambian su nombre, ya están cumpliendo. Les estoy haciendo el documento porque veo que batallan. Se los voy a dar y hay un manual genérico ahí de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Pero pues si le cambias tu nombre y ya, no te sirve para absolutamente nada. Entonces, esto es lo que les digo. Esta es realmente la piedra, ¿no? La piedra base de todo, y es el cimiento, no es la roseta. Es la piedra base de toda la estructura de cumplimiento, el manual. En un mundo idóneo, el manual debería de contemplar completamente, por lo menos, las 62 o 63 obligaciones que tenemos acá. Mínimo. Y ya de ahí le empezamos a construir un poquito más, ¿no? Por ejemplo, los notarios públicos, al no establecer relación de negocios, no están obligados a preguntarle al cliente usuario acerca de su actividad u ocupación, ni están obligados a pedirle el RFC. La ley lo dice, y lo dice así, los notarios públicos no están obligados. Sin embargo, no se la vas a pedir. Entonces, en tu manual de cumplimiento puedes poner, aunque la ley en su artículo tal y en su artículo tal establece que los notarios no realizan una relación de negocios, por lo tanto no están obligados a pedirle al cliente que le entregue una constancia en la cual se acredite su actividad u ocupación, por determinación interna de la propia notaría, en todos los actos que sean considerados como vulnerables se les va a solicitar su constancia de institución fiscal y ya está. Entonces, el manual de cumplimiento es donde personalizamos la forma en la que vamos a cumplir, pero recuerden siempre, no podemos omitir obligaciones. Todas las obligaciones son el mínimo que debemos de contemplar. El máximo lo decidiremos nosotros en función del nivel de riesgo que deseemos o que toleremos tener. Pero lo mínimo es todo lo que está en la legislación. Por eso, este documento es instrumental. Con los clientes a los que les ayudamos con su estructura de cumplimiento, el manual pues termina siendo un documento bastante grande. El manual de acá, el que yo manejo, o sea, el manual base, por así decirlo, que jamás le daría a nadie un manual base, son 70 hojas más o menos. Y de ahí pues se va personalizando al punto de que quede a la medida de la entidad. Yo sé que no lo van a leer, a veces no lo leen ni el encargado de cumplimiento. Y está bien, lo importante es que sea un documento de consulta al cual puedan acudir, aunque normalmente pues terminan hablándome, pero en la parte de la implementación, que es algo que hacemos siempre en todos los casos, ahí ya les decimos el cómo. Entonces ahí ya les capacitamos y les decimos cómo van a hacerlo
y ahí sí se simplifica a lo más posible, y eso es en una hoja de papel. Entonces, la gente que está en contacto directo con el cliente, en una hoja de papel le digo, mira, si se presenta una persona de estas características a realizar esta actividad, lo que vas a hacer es esto, le vas a pedir estos documentos y los vas a enterar de esta forma y ya está. Entonces, el cumplimiento se vuelve muy fácil porque es rápido de implementar y no forzas a la persona a tener que leer su manual. La verdad es que las personas no leen el manual. Si ustedes son de esas personas que compran un electrónico y antes de tocarlo sacan el manual y lo leen desde la primera hasta la última hoja, son una anomalía. La mayoría de la gente no lee el manual, lo consulta para problemas específicos, etc. O sea, acaba de ser algo similar. Pero es una obligación, hay que tenerlo. En el 35 bis, continuando con la identificación, nos dice que estos criterios, medidas y procedimientos a que se refiere el artículo, cuando menos, comprenderán cuando menos los lineamientos establecidos en las presentes reglas. Entonces, pues es de lo que les estaba hablando. ¿Cómo interpretamos la oración cuando menos? La estructura de cumplimiento, cuando menos debe tener lo que está en la ley, el reglamento y las reglas. Ese es tu piso de cumplimiento. No puedes ir más abajo de eso. O sea, tú no puedes decir, ¿sabes qué? A mí me da flojera juntar tanto papel, yo no se los voy a pedir. Y ya está, porque todos mis clientes, pues yo los conozco. Mira, yo soy un notario que tengo 40 años acá, yo conozco a todo mundo. No se vale, o sea, no puede ser eso. Ilegal otra vez. Luego vamos al 36, que es la integración y conservación de los EUIs, los expedientes únicos de identificación. Esta está en las reglas de carácter general en el 12. Y nos dice que quienes realizan actividades vulnerables deben integrar y conservar el EUI de cada uno de los clientes o usuarios de manera previa o durante la realización de un acto, nunca después, con anterioridad o al momento del establecimiento de una relación de negocios, y debe cumplir con los requisitos siguientes. Ahorita vemos esos requisitos. Esta integración, a mí me gusta más la palabra integración que compilación, pero pues esta integración es una compilación de la información y documentación de la operación, ¿no? Puro gerundio. No, esto no es gerundio, esto es progresivo, ¿no? Ya dice que estoy a altas horas de la noche. Dicha integración debe realizarse dependiendo del tipo de cliente o usuario con el que se esté operando. ¿Cómo? Pues así, si se van a sus reglas de carácter general, lo que les va a decir es que al final encontramos los anexos y en cada anexo te dice qué debe de tener el EUI. Si analizamos los anexos a profundidad, nos damos cuenta que no es prohibitivo. De hecho, hasta a mí se me antojan como pocos documentos. Digo, tampoco me gustaría que fueran 100. Pero, por ejemplo, en el anexo 3, que es personas físicas, mexicanos o extranjeros con residencia temporal o permanente, te dice, inciso A, asentar, y así dice tal cual, asentar. ¿En dónde asentamos? Pues en un formato. ¿Qué vas a asentar? Información de la persona, su nombre, su fecha de nacimiento, su lugar de nacimiento, su lugar de residencia, su RFC, su CURP, etc. Normalmente este formato, eso se los deseo después, pero en este formato yo prefiero que la gente lo llene de manera autógrafa y definitivamente lo tiene que firmar de manera autógrafa, y en el mismo formato le pongo unas casetitas de los documentos que nos entrega y le vamos haciendo check, ¿no? Y que INE y qué tal. Porque el inciso B te dice documentación y en el inciso B te dice 1, identificación, 2, CURP, 3, RFC, 4, comprobante de domicilio. Son 6, 7, 8, 9 documentos cuando mucho. Y de acuerdo con cada anexo es como tú tienes que integrar el expediente. Hay unos que son muy obvios. Pues hay muchos. También. Pues más o menos, porque los notarios no están exentos de tener que tratar con personas morales mexicanas de derecho público. Aguas con esos clientes de usuarios, porque luego los servidores públicos no quieren firmar los formatos o no quieren dar los documentos. Hay que tener cuidado con eso. Muchas veces es por desconocimiento.
Por eso siempre es bueno tener el anexo 4 bis a la mano y decirle, mira, tú estás obligado a entregarme esto, no lo digo yo, lo dice la ley. Aguas con estos, porque tenemos muchos que vienen y compran. Aguas. A estos solamente me los puedes identificar con pasaporte. No los puedes identificar con su driver's license. Cuidado. Estos aguas. Estos aguas. Estos casi no van a tener nunca ninguno, pero a veces sí. Y estos aguas. ¿Ok? Estos, los del 4 bis, pudieran entrar aquí, pero esas cosas son cosas que se definen por el manual. Yo no recomiendo nunca identificación simplificada, no lo recomiendo. No te simplifica mucho y sí te da un poco más de riesgo si no lo haces perfectamente bien. No lo recomiendo. Aquí acaba esta sesión 13 y todavía tenemos tiempecito. Entonces vámonos directo a la siguiente para no desaprovechar el tiempo. Vámonos a la 14 de una vez que seguimos con las obligaciones. Si tienen alguna duda o pregunta, ya saben, me paran, abren su micrófono, lo ponen en el chat, como ustedes gusten. Seguimos ahora con los EUIs. Esta es la obligación, espérate pues. Esta es la 37. Documentos con tachaduras o enmendaduras. Aquí mucho cuidado. Si el documento de identificación proporcionado tiene tachaduras o enmendaduras, lo primero que debemos hacer, la número 1, es recabar otro medio de identificación. Dice que en su defecto, fíjense bien esta locura, solicitar 2 referencias bancarias o comerciales, 2 referencias personales que incluyan los datos señalados de cada referencia del anexo 3 y aparte verificar dichos datos con las personas que suscriban tales referencias antes de establecer. Manual de cumplimiento dice, me vas a dar una identificación oficial vigente con fotografía emitida por tal. Nos queremos poner estrictos, INE, pasaporte y ya. No te va a aceptar ninguna otra más. Si presenta tachaduras o enmendaduras, tu INE está rota, me tienes que dar el pasaporte. No tienes, no puedo operar. Ya está. Eso lo pongo en el manual de cumplimiento. Oye, pero el método de las referencias y todo, no. Por manual de cumplimiento no lo voy a identificar. Digo, a mí me identificas con INE, con pasaporte, y si acaso te aceptaré la del Instituto Nacional de Migración y para de contar, ¿no? Y si no, no puedo operar. Esto lo quito. Y en una de las políticas de identificación diría, si bien es cierto que el artículo 12, párrafo tercero de las reglas de carácter general establece que si un documento oficial tiene una tachadura de enmendadura, yo puedo solicitar otro o en su defecto pedir 2 referencias comerciales y personales y verificarlas. Por disposición interna de la propia notaría, únicamente se recibirán las siguientes identificaciones que si presentaran una tachadura de enmendadura, se podría suplir presentando alguna de las identificaciones aprobadas y si no la tuviera, entonces no se puede realizar la operación. Ya está. Es una política. Yo así lo pondría. Es muy importante contemplarlo dentro del manual, porque si no se vuelve un problema. A ver, déjenme apuntar, porque luego se me olvida esto. Me acordé de algo que tengo que poner. Reglas de carácter general, artículo 12, párrafo tercero, identificación, tachadura, enmendadura política en el manual. Muy bien. Uso en varios actos de operaciones del mismo EUI. Esto sí está bien. También a los notarios les recomiendo que lo pongan dentro de su manual de cumplimiento, muy importante. Artículo 12, párrafo cuarto, seguimos en el mismo 12. Los EUIs podrán ser utilizados en todos los actos de operaciones que lleva a cabo el mismo usuario o cliente. Para ciertas actividades en las que no se establece relación de negocios, como en el caso de la fe pública, es conveniente insertar este párrafo o asimilarlo en una política bien redactada
en la sección de integración del EUI y establecer que se usará el mismo expediente y que si hubieran documentos nuevos, se glosarán en el expediente mismo. Recuerden que ustedes, al no establecer relación de negocios, no están sujetos a la obligación de actualización del expediente. Alguien de arrendamiento sí. Entonces, pues pasado un año, lo ideal es que cheques el expediente, veas si hay algún documento que requiere actualizarse, le preguntes a la persona, le hagas una entrevista y pues actualices lo que haya que actualizar y lo que no, pues no. Lo que a ustedes les recomiendo es que si a lo mejor es la persona que dijo Jesse, de que llegó, hizo una compraventa y regresó a los 4 meses, e hizo otra, tú no necesitas hacerle otro EUI. También por eso notarios públicos no les recomiendo que su EUI esté dentro de su mismo protocolo porque se vuelve un problema. Afuera, aparte. Y si te trae documentos nuevos, supongamos que cuando llegó contigo tenía una INE de las viejitas que ya estaba a punto de vencer, pero todavía estaba vigente, y a lo mejor ni era INE, era IFE. Y ahorita ya trae la INE, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? Lo correcto no es saco la vieja, la tiro y meto la nueva. Jamás, por Dios, me hagan eso. La glosas. Entonces, pues tenías la vieja, ahora le pones la nueva. Y ya está. Obligación 38, copias legibles y cotejadas. ¿Sí tienes pregunta por ahí, Jessy? No tengo. Ok, es que como el micrófono dije, hay pregunta. Muy bien. La 38 es copias legibles y cotejadas. Seguimos en el mismo 12, párrafo quinto. Vean cuántas obligaciones de un mismo artículo de las reglas de carácter general. Al recabar copias de documentos que se integren en expedientes, deberá asegurarse de que sean legibles y cotejarlas contra los documentos originales o copias certificadas. Criterio durante una visita que me dijeron de qué es legible. Me dijeron, mira, legible es que agarres la identificación oficial y le sacas una copia. A esa copia le sacas otra copia, ya tienes 2. A la segunda copia le sacas la tercera copia. Y si esa tercera copia se puede, tú la ves y se lee perfectamente bien lo que tiene, cualquiera de las 3 te va a pasar por legible. Pero si tu copiadora está media gacha y desde la primera se ve toda manchada y todo, no, hombre, quítate de problemas. Cambia esa copiadora, haz otra cosa, renta copiadora, ve qué haces, papi. No puedes sacar una copia mal, no se puede. Hay quienes me dicen, Fausto, nosotros no sacamos copias, nosotros tomamos fotos, no hay ningún problema, mientras la foto esté muy buena. No vaya a ser que le metes el dedo ahí, aparece tu dedo en media identificación, eso no se podría. He visto hasta en algunas entidades setups en donde ya tienen la cámara y tal, o de plano escanean, tienen escáneres de identificaciones o tal, pues lo que tú quieras, pero que esté legible, que esté tal y que esté cotejada. La obligación del cotejo es compleja. Para los notarios públicos no tanto, porque dentro de la misma escritura pública, pues ustedes se cercioran de la identidad de las personas que se paran frente a ustedes. Digo, no de que sea su identidad, sino de que pues los rasgos que veas en la identificación con los de la persona pues sean los mismos, ¿no? Porque pues es ante ti. Pero en otras entidades sí les pido que las copias les pongan cotejado contra original y la firma. Luego tenemos 38 bis, la conservación de los expedientes. Quienes realicen, y es lo que preguntaba Jessy hace rato, podrán conservar en forma física. Fíjense, esta es la primera clave, ¿no? Podrán, no te dice deberán. En forma física, datos y documentos, parte de LUI, sin necesidad de conservarlos de manera electrónica. Estas redacciones son bien raras. Lo puedes conservar de forma física, no es necesario que lo digitalices. Siempre y cuando cuente con todos los datos y documentos del EUI respectivo dentro de un mismo archivo físico único. Entonces, aguas. Si tienes un archivo físico, el EUI tiene que ser uno. No debes de tener documentos regados del mismo EUI por todos lados. Esto no es tan difícil de cumplir y de hecho es un poco obvio. La redacción nos sugiere que la conservación puede ser física, no obliga a que lo sea. Lo que yo les recomiendo es lo que les dije hace rato. Ten tu físico que sea el número 1 y luego, dependiendo de tu operatividad, lo digitalizas para tener tu primer soporte electrónico. De ese soporte
haces al menos un respaldo y por lo menos tienes 3 niveles de redundancia. En el ejemplo de hace rato que le dije a Jesse, yo llegué al cuarto. Yo en lo personal en centros cambiarios tengo 4 niveles de redundancia. Y Fausto, una preguntita. 4. Sí, claro. Entonces, la EWI, el expediente único de identificación, no lo recomiendo, bueno, ahí de acuerdo al cumplimiento, no se recomienda que se ingrese o se anexe en el expediente. En el protocolo. En el protocolo, en los libros, no se recomienda que lo tengas. De ninguna manera. Para nada. Ahí el primer... Sí, dime. El problema es que no está separado del protocolo, entonces pues físicamente puede ser un problema. Yo prefiero que físicamente sea esto. Este es tu EUI, aquí está. Este es tu EUI con tus documentos, aquí está. Este es el EUI de qué? De Pedro Pérez Vázquez que viene a hacer una compraventa. Este es. El protocolo es otra cosa. Pero el problema real que yo le veo es que hay una obligación muy estricta, lo vamos a ver más adelante, de confidencialidad y de manejo confidencial de la información. Es una obligación extremadamente estricta. Es tan estricta que en el artículo 63 fracción segunda o 64 fracción segunda, no recuerdo, te dice que es un delito que se penará con entre 8 y 12 años de prisión. El no respetar y divulgar información que no debieras. Entonces, para mí, los EUIs deberían estar en un lugar que solo el notario tenga acceso y las personas que él haya designado y de las que haya un acta de designación para manejo de EUIs. Por eso no deben de estar en el protocolo, porque no lo debe de ver toda la gente que está en la notaría, ni de cerca. O habría que nombrar a toda la gente dentro de la notaría con facultades para poder tocar información de actividad vulnerable. Entonces yo en el protocolo no lo pondría nunca jamás en la vida. Afuera. En expediente. ¿Sale? Esa es mi recomendación. Si alguien lo tiene en el protocolo, pues es un problema. O sea, ¡ay, qué hago! Bueno, pues habría que ver el caso específico de cada quien y pues trazar un curso de acción, ¿no? La obligación 39 es mantener los EUIs a disposición de las autoridades. Y nos dice, otra vez seguimos en el 12, si se fijan. Expedientes de identificación deben mantenerse a disposición de la UIF o del SAT en términos de ley, reglamento, reglas y demás disposiciones. Los EUIs son el soporte de la actividad vulnerable para nosotros. Ahí se integran los datos de la operación, pero para la autoridad, dichos datos pueden ser solicitados por ella para, número 1, supervisar el cumplimiento administrativo, o sea, para calificarnos a nosotros, pero también para ser aportados como datos de prueba en un proceso penal. Imagínense la relevancia del EUI. Es un dato de prueba que podrás en algún momento, no tú, el Ministerio Público de la Federación lo aportará como un dato de prueba. Y él se va a voltear contigo y te va a decir, dámelo. Esto luego nos cuesta trabajo a veces como abogados explicarlo porque pues a nosotros nos lo enseñan y a veces ni siquiera lo cuestionamos o lo reflexionamos. Es como el tema de los pagarés. A cualquier abogado que le digas que es un pagaré, pues te va a decir, es un título ejecutivo que trae aparejada acción cambiaria directa. Bien, abogado, ahora explícaselo a tu abuelita acá. Y ahí es donde se complica la cosa, ¿no? El pagaré es peligroso porque por el solo hecho de su existencia y de que el acreedor lo tenga en su poder, existe la deuda. Eso la gente no lo entiende. Entonces muchas veces llega, oye, pero ya le pagué y me dio un recibo simple, pero no me regresó el pagaré porque se le olvidó, porque su perro, porque no, estás mal, o sea, no importa que tengas, o sea, podrías tener una declaración jurada ante el Papa en donde tú le pagaste y él jura que le pagaste, no te va a servir, el juez no se va a desviar. Si el pagaré lo tiene el acreedor en su poder, se debe el dinero, ya está.
Ustedes saben perfectamente bien que no es necesario probar absolutamente nada. Tú presentes un pagaré que cumpla con requisitos de forma y la demanda procede y nos vamos por la vía ejecutiva. El juez no va a preguntar si realmente le debe, si de qué fue, si realmente hubo dinero involucrado o solo se firmó como garantía. Ningún juez se va a meter a ese tema. O sea, que es algo parecido. El Ministerio Público de la Federación se va a voltear contigo y te va a decir, dámele, uy. Oye, pero es que fíjate que en ese momento, no, porque yo te vas. Algo que les he estado preguntando mucho en conferencias y en pláticas de este tema en los últimos meses es, pensemos quién es la víctima del delito de lavado de dinero. ¿Quién es la víctima? El Estado, la sociedad. ¿Por qué lo digo? Porque muchas entidades que realizan actividades vulnerables a veces se consideran como si ellos fueran la víctima, ¿no? Entonces ellos creen que va a llegar el Ministerio Público y le va a agarrar su mano y le va a decir, no te preocupes, te usaron para lavar recursos de procedencia ilícita, oh, pobrecito de ti. Tú no eres denunciante, ¿eh? Tú eres coadyuvante. Si cumples, si no cumples, eres omiso. Y en esa calidad de omiso entras directo al supuesto del 400 bis y eres delincuente, no víctima. Entonces hay que tener extremo cuidado con esto, porque esta obligación, la de mantener a disposición de las autoridades, es muy relevante en un tema de naturaleza penal y puede ser la diferencia entre el tambo y la libertad. Estos son unos barrotes más que mi cárcel no está no es de máxima seguridad, como pueden ver. Luego tenemos una obligación un tanto oscura en el caso del nombramiento de beneficiarios. Dice que cuando haya relación de negocios y se realice un acto de operación y en ese momento se designen beneficiarios, quien realiza la actividad deberá requerir los mismos documentos a estos beneficiarios que le requirió al cliente o al usuario al momento en que aquellos se presenten para ejercer sus derechos. Entonces hay que tener cuidado. Si hay beneficiarios de la operación y tiempo después se presentan los beneficiarios de ejercer esos derechos de beneficiario, los tengo que identificar. Esta es una obligación bien oscura, ¿no? Bien oscurota. Pero pues está ahí. Básicamente consiste en extender la obligación de identificación a los beneficiarios del cliente o usuario cuando estos pretendan ejercer sus derechos. Tenemos integración de expedientes de terceros relación. Esta es una de las obligaciones, por ejemplo, que no conozco a nadie que la cumpla. O sea, porque esté obligado a cumplirla, ¿no? Cuando, y está bien raro porque tampoco conozco casos de la vida real donde se haga algo así. Debe de haber seguramente. Cuando quienes realicen actividades vulnerables a solicitud del cliente o usuario, entonces imagínate, tú eres el que realiza la actividad y tienes un cliente o usuario y él te solicita que tengas una relación de negocios, perdón, con el que tienes una relación de negocios y él te solicita que realices actos u operaciones a nombre de los trabajadores o demás personal contratado por él, el expediente de identificación de cada uno de sus trabajadores y personal podrá ser integrado y conservado por el cliente o usuario en lugar del que realiza la actividad vulnerable durante la vigencia de la relación laboral con el empleado de que se trate del cliente o usuario. Esto está, como dicen los gringos, it's mental. No me lo explico. O sea, no sé si a ustedes se les ocurra un mejor ejemplo que a mí. Yo digo, a lo mejor vendo coches y tengo un cliente persona moral, pero él me pide que realice actos de operaciones con sus trabajadores. Vamos a suponer que él va a comprar un coche para que lo utilice el trabajador, pero el trabajador va a ser el titular y él desde el principio va a aparecer como el dueño del coche, pero él va a pagar una parte y la empresa va a pagar otra parte. Entonces, ha sido el único ejemplo que se me ha ocurrido, ¿eh? Entonces aquí yo podría solicitarle a este cliente, que es la persona moral, que él realice la identificación y la integración del expediente respectivo. En este caso, quien realiza la actividad vulnerable deberá convenir por escrito con el cliente o usuario
la obligación de mantener dicho expediente a disposición de aquel, o sea, el que realiza actividad vulnerable, para su consulta y proporcionárselo para que pueda presentarlo a la UIF o el SAT. Nunca he visto que alguien lo haga, no se me hace sano. Si a veces a mí me da ansiedad el yo tener a disposición de la autoridad los documentos que yo recabé, imagínate que le traslade esa obligación a un tercero, pero que el obligado realmente sigo siendo yo y no el tercero. Porque si llega la autoridad y me lo solicita, yo se lo tengo que dar. Le voy a decir, oye, pues fíjate que yo le dije a él que él los integrara y pues no los integró, me van a llevar a mí. Nunca lo he visto en la práctica, no sé si algún día lo vea. Cliente o usuario de bajo riesgo. Se los digo de una vez, es mi trabajo, que no lo disfruto, acabar con sus sueños. No van a tener clientes de bajo riesgo, de una vez se los estoy diciendo claritamente, ¿ok? Las medidas simplificadas, ya te empiezas a exaltar, ojalá vamos a tener una medida simplificada. No van a tener. Para el cumplimiento de las obligaciones de identificación, solamente de identificación. Para clientes usuarios considerados de bajo riesgo, vamos a quedarnos con eso. ¿A qué se refiere el artículo 19 de la ley 15 del reglamento? Consistirán en integrar los expedientes de identificación únicamente con los datos señalados en los anexos, según corresponde de acuerdo al tipo de cliente usuario, así como los relativos a la identificación del representante apoderado, delegado fiduciario o quien realice el acto de operación, y estaremos obligados a solicitarles a estos de bajo riesgo nos presenten en original o copia certificada los documentos que se desprendan de los datos. Número 1. Número 1. ¿Cómo vas a determinar que es de bajo riesgo? ¿Cómo? Si no tienes una metodología de evaluación de riesgo, ¿cómo lo vas a hacer? No puedes, ¿verdad? No puedes. Entonces, adiós. Los de bajo riesgo no existen. Número 2, te dice, podrás integrar el expediente de identificación únicamente con los datos señalados. Entonces, si fuera una persona física, el cliente de bajo riesgo, te tendrías que ir al anexo 3 nacional y te vas al inciso A y te dice, ¿se acuerdan qué dice el inciso A? Asentar. Entonces, en teoría, ese vato solamente te tiene que llenar el formato y firmarlo, nada más. Y eso sería su EUI, nada más. Y tú dices, y no le pido documentos. No, pero sí, porque te dice, estarán obligados a solicitar que les presenten en original o copia certificada los documentos. ¿Cuáles documentos? Los del anexo. Y si ya te los está presentando, porque te tiene que presentar todos los documentos del anexo, porque no mejor de una vez, le sacas una copia y lo integras al expediente, ¿verdad? Entonces, el bajo riesgo y la identificación simplificada, para el dolor de muchos, no existe. No se puede. No. Y en el manual les ponemos que no va a haber bajo riesgo, no va a haber identificación simplificada. Eso no existe. No se puede. Para nosotros lo que nos interesa es cumplir por lo menos con lo que está en la ley. No la vamos a abreviar. Luego entonces no debemos de entusiasmarnos con bajo riesgo, con identificación simplificada. No es conveniente. Y menos cuando realmente, pues de todas maneras te va a firmar el formato y de todas maneras te va a presentar los documentos. No tiene caso. ¿Ok? Muy bien. Lo previsto en este artículo todavía nos sigue dando machetazos. Procederá cuando quien realice la actividad vulnerable haya establecido en su manual elementos de análisis con base en los cuales considera tales
Si luego no tienen ni manual, con trabajos tienen manual. ¿Saben cuándo he visto un manual que tenga criterios y elementos de análisis con base en los cuales considerar a clientes o usuarios como de bajo riesgo? ¿Saben cuándo he visto un manual que tenga eso? El mismo número de veces que he visto unicornios. Nunca. No hay. No existen. Es una fantasía. Las entidades financieras los tienen. ¿Quiénes? Todos. ¿Por qué? Porque somos súper cumplidos y súper preocupados y nos interesa muchísimo esto del riesgo. Claro que no, porque nos obligaron en 2018 a implantar una metodología de evaluación de riesgos y está bien. Si no nos obligan, nadie lo va a hacer. Algún loco sí lo hará, o una entidad muy grande que ya tenga un área de análisis de riesgos, en algún momento se le va a depender un foco y digo, ¿sabes qué? Analízate el riesgo del PLD, yo no quiero meterme en ese tema. Y la gente del análisis de riesgos se puso a hacer su matriz y en esa matriz encontró los elementos y los indicadores de riesgo y los puntuó e hizo que el sistema automatizado corriera sobre un cliente en particular y le diera una puntuación de riesgo, analizó todas sus operaciones históricas, analizó su contexto y decidió que iba a asignar 3 calificaciones o 4 o 5 de riesgo y entonces decidió qué iba a hacer para cada una de las categorías de riesgo. Claro que no lo tiene nadie de las actividades vulnerables, no lo tienen. Entonces no tiene caso entusiasmarse con esto del bajo riesgo, no tiene caso. No lo hagan. Muchas gracias. Con el cliente o usuario, o sea, aparte de estos criterios o elementos, pues vas a tener que integrar sus clientes. Entonces, ¿qué es lo mejor? Poner en la política de identificación un apartado, ¿no? ¿Cuál va a ser? Pues la política de identificación del 3, capítulo 3, o tema 3, el 3.666, si quieres, ¿no? Respecto de las políticas de identificación relativas a los clientes o usuarios que sean como determinados de bajo riesgo, por determinación interna de la notaría, decidimos que no habrá usuarios de bajo riesgo y todos los usuarios se integrarán sus expedientes de acuerdo a lo establecido en el anexo correspondiente de las reglas de carácter general, dependiendo del tipo de cliente usuario, y ya está. No se va a hacer, ¿no? Ajá, ya me eché mi rant de esto del bajo riesgo. Ya me eché mi rant también de que no existen mecanismos para determinarlos. Solamente está en el sistema financiero porque nos obligaron, nos agarraron un brazo y nos lo torcieron. Y desde el 2018, pues tenemos la metodología del EBR que ya conocen, en donde primero diseñamos en función de analizar los riesgos, de establecer mitigantes, y luego ya que diseñamos, implementamos, y luego que implementamos, valoramos por lo menos una vez al año o cada vez que hay resultados de la encuesta nacional de riesgo o cuando hay algún cambio significativo. Y luego después de esa valoración, volvemos a rediseñar y volvemos a reimplementar y volvemos a revalorar y así por toda la eternidad hasta que nos muramos o dejemos de operar. Es la obligación del EBR. Oye, qué feo que las entidades financieras no se sientan mal por nosotros, el próximo año nos alcanza. Nos van a obligar a tener una metodología del enfoque basado en riesgo. Eso ya lo saben, es bola cantada, va a suceder. Se los firmo ante notario. Por lo tanto, al no haber bajo riesgo, pues no debería de haber identificación simplificada como se las planteé. Entonces, pues aquí ya nos las saltamos, ¿verdad? Se las dejé para efectos didácticos, pero pues para efectos de la vida real ya saben ustedes que esa cosa nomás no existe. ¿Por qué? Pues porque realmente no hay diferencia. Que te firme un formato, que te dé documentos, que te firme un formato, que te enseñe documentos. Es lo mismo. Potato y potato. Tenemos la integración previa. Si realizamos actividades vulnerables a través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, antes de realizar la actividad debemos integrar el expediente de identificación del cliente o usuario. Para notarios, ni de cerca les va a aplicar porque, bueno, ni de cerca les va a aplicar todavía. Pudiera ser que en un futuro, imagínense, estaría padre
que pudiera yo protocolizar algo o ratificar algo sin ir a la notaría con mi fiel. Entonces te mando por correo mi fiel, el certificado y ¡pum! Con eso protocolizamos. Eso es algo muy parecido al blockchain, ¿eh? Yo creo que a los mexicanos nos va a ser más fácil entender y asimilar todo este tema del blockchain, porque los CFDIs es una especie de blockchain. No es tan rígido y robusto como es el blockchain en temas de seguridad, porque se comparte, pero pues los CFDIs están sellados, están timbrados, y están timbrados por la autoridad y por la persona que los emite. Entonces sí son muy robustos los CFDIs, demasiado robustos. O sea, yo sé que no nos gusta mucho pensarlo porque pues lo sentimos como un pie en el cuello, pero la verdad es que deberíamos sentirnos orgullosos del CFDI que tenemos. Está extremadamente avanzado. Ya sé que no nos gusta tanto nivel de fiscalización, pero pues la ley es dura, pero es la ley. Entonces, puede ser que en el futuro lo tengamos. Por ahora, pues no. Aquí esta obligación nada más es, si haces actividades por medios electrónicos, ópticos o tal, debes de integrar antes de realizar la operación y establecer los mecanismos de identificación en tu manual. Nada más. Pudiera ser, ya ven, por ejemplo, que ya muchos bancos tienen la posibilidad de abrir cuentas desde la aplicación. Si han bajado estas aplicaciones, por ejemplo, el GBM para invertir o estas aplicaciones, ya ven que hasta te piden que te saques foto de la cara y la tienes que meter ahí en el cuadro, y si estás así medio cachetón como yo no cabes, y que mandes la foto de la INE y que la parte de atrás y que el correo, y ya se puede. Bancomer te deja abrir una cuenta desde su aplicación, te piden el RFC, te piden muchas cosas, pero se puede hacer. Y entonces, pues, los que hacen vulnerables también lo pueden hacer. Ahí está. Yo conocer a alguien que lo haga, no conozco a ninguno. Aquí la idea es cumplir los requisitos de KYC completamente. Acuérdense que es no, sorry, know your client. Entonces, pues así le dicen todos los que están acá en esto, que les encanta el uso de los anglicismos del compliance y tal, te dicen el KYC, el KYC. Sí, ya se suena muy pro, pero pues identificación, ¿no? Y conocimiento. Ay, Diosito. Me está ocupando el espíritu de Lolita Ayala. Esta energía. Hay mucha humedad y enseguida me empieza a dar. Eso sí, llego al Distrito Federal con inversión térmica y contaminación y lluvia y frío y se me quitan todas las alergias. Soy un perro de la calle, lo siento mucho. En la 45 tenemos la integración de documentos de información. La información y en su caso documentación obtenida como resultado de mecanismos de identificación a que se refiere este artículo deberán estar integradas en los EUIs. Por eso también, again, lo del protocolo. La integración del EUI es quizás el elemento de mayor relevancia en todo el proceso de cumplimiento, porque acuérdense que pues, es la primera obligación de la identificación, es la más importante, se cristaliza o se materializa en el expediente único y ahí se concentran todas las actividades de régimen. Todo lo que hiciste se materializa en el EUI y después lo avisas, lo informas por medio del aviso. Mecanismos de acumulación, que igual es lo que preguntaba Jess hace ratito. Quienes realicen actividades establecerán mecanismos para dar seguimiento y acumular operaciones o actos que en lo individual realicen clientes usuarios, montos iguales o superiores señalados a los supuestos de identificación. Aquí ya nos lo superaclaró en el artículo 19. Acumulas a través de la identificación, lo mismo que platicábamos con Joel, salvo tarjetas prepagadas y excepto en los supuestos establecidos en los incisos B y E del apartado A y todos los incisos del apartado B del 17. Ay, no, mira, se me perdió la fracción. Del 12, perdón, del 17. ¿A qué nos referimos con el 12 del 17? Nos referimos a notarios y corredores. Entonces, ustedes no tienen que acumular en el BIE. Eso también es un dulce amargo, ¿eh? O sea, ustedes realmente no acumulan en general. Tendríamos que acumular
pues sí, por ejemplo, en lo que preguntó Jessy, ¿cuándo se habría de acumular? Imagínate que un cliente llega hoy y escritura una casa de interés social, y al mes escritura otra, y al mes escritura otra. Ahí ya le vas a estar pegando al umbral de aviso. Ahí sí lo tendrías que avisar. Pero de todas maneras lo estás avisando en el declarano. Entonces, pues esto depende prácticamente de la operación de cada uno. ¿Ok? Registro de actos para acumulación. A fin de llevar a cabo la acumulación, seguimos en el 19 en la segunda parte. Quienes realizan la actividad vulnerable establecerán un registro de los actos, operaciones, objeto de identificación. Estas, por ejemplo, yo pienso que los que realizan actividades vulnerables también tuvieron, y la autoridad también tuvo el desafío, porque mucho del conocimiento que se utilizó vino de la experiencia que ya tenía la Comisión Nacional Bancaria realizando estos procesos de supervisión. Con los centros cambiarios, por ejemplo, había antes, esto yo ya lo veo como el Pleistoceno, ¿no? Había centros cambiarios que eran personas físicas, así como hay personas físicas que tienen casas de empeño, se les veían de forma muy similar. Había personas físicas que tenían centros cambiarios. Había personas físicas, una de mis cajeras tiene toda su vida trabajando en centros cambiarios, a ella le daban pesos y se iba caminando en la zona hotelera con el dinero en la mano y compraba dólares. Ahorita quiero ver que lo hagas, ¿verdad? Entonces, no se puede. Spoiler alert, no se puede. Y eran personas físicas. Entonces, antes la supervisión de los centros cambiarios la tenía el SAT. Se la pasan a la Comisión Nacional Bancaria de Valores y es cuando empiezan a apretar fuerte. Lo primero que dijeron es, no puede haber personas físicas en centros cambiarios. No se puede. Tienes que ser una persona moral, te tienes que llamar centro cambiario, tu objeto social tiene que estar limitado, tiene que ser únicamente lo que está en el artículo 81A de la Ley General de Organizaciones de Actividades Sociales de Crédito. Se los digo yo, si estoy equivocado, me corrigen. No he conocido notarios que sepan hacer las actas constitutivas de los centros cambiarios, porque no hay muchos. Que sí he visto mucho. Actas constitutivas que las hacen, las firman, las protocolizan, las inscriben y empiezan a hacer el dictamen técnico. Un centro cambiario para poder operar, para poder comprar su primer dólar o vender su primer dólar, necesita hacer un dictamen técnico, que eso se tarda como 3 o 4 meses. Después del dictamen técnico tiene que conseguir el número de registro y únicamente cuando ya tiene el número de registro puede empezar a operar. Este dictamen técnico, pues, es un proceso en el cual te checan todo. Si tu acta constitutiva trae objeto social amplio, como por costumbre lo hacemos, de que te ponen 27,000 cosas, vas para atrás. O sea, no vas a pasar ni de broma. Vas a tener que hacer un acta para modificar los estatutos. Es así. Entonces, respecto de estos requisitos, cuando comenzó la comisión, pues nos lo observaron. Y después, cuando ya se metieran más al centro cambiario, se encontraban con que luego los centros cambiarios tenían como mecanismos de registro una hoja de Excel. Había centros cambiarios que sacaban su cuaderno y ahí apuntaban lo que compraban y vendían. Y obviamente dijeron, no, están para el perro ustedes. Sistema automatizado que cumple estas funcionalidades y vámonos. Con actividades vulnerables les van a pedir algo similar, porque si ahorita yo voy y les pregunto, oye, ¿y qué mecanismo para el registro y seguimiento de actos de operaciones tienes? Ah, pues mira, lo que hacemos es que Lolita tiene un cuaderno en donde ese es un escribe de raya, ¿no? Forma francesa, donde va apuntando los clientes y pues cada vez que llega un cliente, pues checa, ¿no? Ahí entre todas sus hojas, a ver si ya vino alguna vez con nosotros. Pues imposible. Entonces, ese mecanismo, pues no existe mientras no estén obligados a tener un sistema automatizado, que es una obligación que invariablemente les van a poner tarde o temprano. Vamos a llegar hasta aquí, nos quedamos en la 48, si les parece bien, porque ya estamos sobre el tiempo y tampoco quiero que luego me reclamen que ya es muy tarde para estar viendo temas de PLDFT y que nada más les quita el sueño o que se duermen deprimidos. Entonces, pues muy bien, llegamos hasta aquí. No sé si tengan alguna duda o pregunta hasta este momento. Todo bien, gracias. Muy bien, pues si no hay dudas o preguntas,
Nos vemos la próximo jueves. Nos vemos el jueves. Que tengan buena noche y feliz inicio de semana. Bueno, ya vamos, ya casi a la mitad. Que tengan buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Bye, bye. Que descansen. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego. Buenas noches.